Ustedes que están aquí, bendiciones, qué rico poderlos ver. De verdad que el tiempo decembrino a veces se pone más difícil, ¿no es cierto? Y esto nos sucede porque muchas de las personas no toman las cosas en serio. ¿Y por qué no toman las cosas en serio? Por la cantidad de organizaciones falsas que se han levantado enseñando cualquier cosa y diciendo que de todos modos el salvo siempre es salvo, el salvo no se va a perder, y nosotros sabemos de que esto es una gran mentira del enemigo. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba, que oraba, que clamaba, que intercedía. Aun cuando yo llegué a conocer de la palabra, podría faltar cualquier cosa menos que los hermanos asistieran a la iglesia. Y a veces si no asistían, al pastor se le avisaba. ¿Se acuerdan de eso? Al pastor se le avisaba con anterioridad: pastor, no voy a estar, tengo un asunto que hacer, que no porque eso fuera tan importante, sino porque a veces merecemos respeto, ¿o no? Todos merecemos respeto. Y entonces, pues cuando no se tiene eso en cuenta, entonces tranquilamente hoy puede llegar un líder a compartir y encontrarse solo. Y yo digo que eso no debiera ser así. Se ha ido mezclando una cantidad de cosas y de doctrinas. Supe en estos días de una organización, incluso a mí me han invitado, pero no he ido y no voy a ir, donde en la reunión ellos dicen que están consiguiendo las organizaciones, las pequeñas, ¿no es cierto?, para agruparlas en un solo grupo. Y al pastor líder le ofrecen $1,500,000 de pesos como tentador a la oferta, ¿no es cierto? Y fuera de eso dicen: nosotros pagamos el arriendo de la bodega, no se preocupen, el lugar donde estén, no se preocupen. Entonces al pastor le colocan sueldo, pagan para que la congregación esté, pero tiene que sujetarse a lo que ellos están diciendo, ¿no es cierto? Y la doctrina es la del salvo siempre salvo. Y yo prefiero seguir como voy, trabajando y luchando y consiguiendo para poder ayudarnos a sostener, ¿no es cierto? Pero no ir a engañar a la gente diciéndole que el día que usted levantó su mano para decir acepto al Señor, porque eso es lo que nos enseñaron, ¿no es cierto? Señor, yo te acepto. Lo que deberíamos de venir a decir es: Señor, ¿me aceptas? Porque nosotros nos aceptaron, pero el problema es si Él nos acepta. De hecho, que Él nos va a aceptar, porque Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna, ¿no es cierto? Y entonces a mí me podrían colocar un sueldo, pues imaginen, $1,500,000. Pudieran pagar el arriendo de una bodega. Pero las almas, ¿para dónde van? Y mi mismo ministerio y liderazgo, ¿de qué me serviría si no estoy enseñando lo que está dentro de la palabra? Y entonces hay libertad para pecar, hay libertad para hacer lo que quieran. No se preocupen, el diciembre pueden ir a emborracharse normal, en enero vienen y le piden perdón al Señor. Ahora ni siquiera tiene que pedirle perdón, porque es que el salvo siempre es salvo. Usted levantó la mano y dijo:
dijo que aceptaba al Señor, el Señor ya recibió esa oración que usted hizo, así que no se preocupe. ¿Eso dice la Biblia? Entonces, me inquieta un poco el que estaba escuchando, aunque yo tengo conocimiento no de hace una semana o 2 meses, ni siquiera de 5 años, 10 años, el tiempo que yo llevo conociendo del Evangelio son como antiguos años cuando todavía no habían salido con tantas mañas, cuando todavía se respetaban a los pastores y a los líderes y a los que iban a un instituto y los que tenían una credencial y los que podían tener libertad, no era cualquier persona. Así tuviera conocimiento de la palabra, no se nombraba pastor. Es verdad que los institutos no nombran pastores, los ayudan a formar, que es diferente, pero ningún hombre puede hacer pastores a nadie. La Biblia dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y muchos salieron en rebeldía de diferentes lugares, hablando mal de su pastor, de su líder, hasta el día de hoy todavía se ve eso, de esa rebeldía, no del respeto que tienen hacia la persona, que un día dedicó su tiempo para ir y compartirles, para visitarlos, para enseñarles. Ahora, después de que saben 2 o 3 versículos, los malos son los pastores. Y dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 dice acerca de falsos profetas y falsos maestros. Y dice la palabra, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Habrá entre vosotros, dice, falsos. En el tiempo que yo llevo como cristiano, he conocido personas que han conocido de Dios y que han estado, digo con nosotros, no aquí en el lugar, sino que han pertenecido a organizaciones sanas. Es verdad que ninguna organización nos va a salvar, pero hay organizaciones que tienen una buena doctrina. Y algunos dicen, ¿qué es una buena doctrina? Porque si usted va a cualquiera, llámese adventistas, llámese testigos de Jehová, mormones, ellos van a decir que son buenas doctrinas. ¿Y nosotros qué decimos? Que somos buena doctrina, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sabemos si hay buena doctrina o no hay buena doctrina? ¿A través de qué? De la palabra, de la palabra. Porque si a mí primero me sacan un libro, llámese la Atalaya o el Despertar, y no me enseñan de la Biblia, para mí eso no es nada. Si sacan el libro del Mormón y sacan lo que no está escrito, para mí eso no es nada. Si aún teniendo la Biblia, le hacen más caso de pronto a un día, a un feriado o a cualquier otra cosa, a mí eso no me enseña muchísimo. Pero si nos hablan de perdón, de arrepentimiento, de segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, del pecado, de tantas otras cosas que están dentro de la palabra de Dios, yo voy a creer, ¿no es cierto? Y entonces hay organizaciones. Una de las organizaciones
que enseña, que comparte y de la cual nosotros también tomamos muchísimo de su enseñanza y de lo que está aquí dentro de la palabra, es la Iglesia Bautista. No estoy diciendo que si alguno quiere ir amén, aleluya, ustedes saben que no soy celoso por eso. No. Pero entre esas hay otras organizaciones. Aquí en nuestro país, las Asambleas de Dios, la Misión Panamericana, hay muchas. Como hay organizaciones que no tienen mucho que ver. Entonces nosotros aprendemos de ellos. Pero para aprender de ellos también aprendemos de la Biblia para saber si nos enseñan o no nos enseñan lo que está dentro de la palabra de Dios. Y hay unos buenos conferencistas que todavía no se han salido de la doctrina, que siguen enseñando doctrina, que siguen enseñando la palabra. Mi pueblo fue destruido, dice la Biblia, porque le faltó el conocimiento. Cuando desconocemos una verdad, nos volvemos esclavos de una mentira. ¿Y por qué nos sucede eso? Por no leer la palabra. Y entonces dice la Biblia que encubiertamente meterán ¿qué? Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Yo sé de un pastor, hermano, que estudió conmigo, estudiamos en el mismo lugar, aprendimos la misma palabra y luego salió en rebeldía con el pastor, el líder de él, y luego colocó su organización, estaba allí, lo mandaron como líder de ese lugar y luego incitó a la gente que el pastor ya estaba enseñando mal y que el único que iba a enseñar bien era él. Y que empezó a estudiar y investigar, y ahora, hermano, hablando de todo mundo, eso está mal. Empezando por ahí, que cuando se empieza a hablar de la gente y hablar mal, eso está peor todavía, porque la Biblia dice que debemos llamarnos ¿qué? Los unos a otros. Así un hermanito tenga el error, así yo tuviera el error, háganmelo ver. Pero no hablen mal. ¿Qué necesidad tienen de destruir la vida de una persona? ¿Qué necesidad tienen de destruir la familia de una persona? ¿Qué necesidad tienen de eso? Si tiene algo personal, la Biblia dice que lo llame y que le diga, ¿no es cierto? Y que si no le hace caso, que lo llame en medio de 2 testigos y que le hable, y que si no le hace caso y que si no obedece, que lo tenga por publicano y pecador. Eso es lo que la Biblia dice. No dice que se vaya a hablar por todo con megáfono y con lo que pueda hablar de esa persona. No dice eso. Claro que dirán que como no había megáfonos en el tiempo, pero que no se suban a la montaña para gritar. Y miren lo que sigue diciendo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemo. A mí me hicieron varias invitaciones de esa organización. Que les hablo, si alguno está interesado, nomás me dice y yo personalmente le puedo decir, pero no les digo aquí porque ¿qué tal que el otro domingo esté solo? Y no fui. Hermanitos que fueron de los nuestros estaban asistiendo allá. Y como allá supieron que esos hermanitos habían pertenecido a nosotros, me mandaron decir que querían que yo me quedara liderando ese lugar, porque ellos se trasladaban hacia otro, abrir otro lugar, pero que como yo había sido pastor de ellos, que me quedaba muy fácil. Y entonces cuando vinieron a decirme eso, les dije, ustedes estuvieron conmigo y saben lo que yo enseño.
Ahora, si quieren que yo sea su pastor, pueden venir, que las puertas están abiertas. Y dijeron, no, es que queremos que sea allá. Y se fue. Y se fue. Porque es que allá les permiten hacer todo lo que quieran. Pues nosotros aquí no es que lo permitamos, pero lo enseñamos, ¿no es cierto? Y la persona hará lo que bien le parezca. Si yo le digo que el mentir es pecado y le gusta mentir, pues siga mintiendo. Pero yo cumplí con decir. Si yo le digo que el ser groseros es pecado, y usted quiere seguir siendo grosero, pues sea grosero. Pero yo aquí cumplo con decirle que la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que ha de ser para edificación. Si les enseñamos que en el libro de Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, que son, y ustedes las saben ya casi todas porque aquí las repetimos seguidito, ¿no es cierto? Pero por si no se la saben, o por si hay alguno que nos está viendo que no se la sabe, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, dice, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si alguno quiere seguirlas haciendo, hágalas. Yo ya les dije, yo ya se las advertí. Yo no puedo andar detrás de alguien a ver si es grosero o a ver si está mintiendo o está hablando del hermano. Yo no puedo hacer eso. Pero hay gente que sí está pendiente. Y si no, yo les pudiera decir de algunos que escuché viendo el partido de Argentina y no sé qué cosas, diciendo las vulgaridades y gente que viene acá. Porque Argentina no metió el gol. ¿Ah? Pero el diablo sí les metió el gol. Porque los hizo ser groseros, los hizo ser altaneros, los hizo ser diferentes. Y eso es lo que les gusta. Pueden ir a una doctrina de esas donde les están diciendo que puede hacer lo que quiera y que después, tranquilo, no se preocupe, el Señor pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Que el Señor reprenda al diablo, porque eso son mentiras. Y entonces sigue diciendo aquí, y por avaricia, ¿para qué? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Al arrepentimiento o a seguir igual? Al arrepentimiento. Pero la gente hace mercadería de eso. Ustedes creen que a mí me ofrecen 1,5 millones y pagan de la bodega porque ellos tienen mucho dinero y no se sabe ni de dónde. Porque el enemigo es astuto y piensan que la salvación se va a comprar con dinero. ¿Y sabe qué dijo Pedro a Simón el mago? Tu dinero perezca contigo, porque cree que el reino de Dios se compra con dinero. Que el Señor tenga misericordia. Ahora mire, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a qué? A prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, ¿quiénes somos nosotros para que nos perdonen si seguimos pecando?
Pero miren lo que dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si no lo hizo el Señor de perdonar el pecado, en el libro de Génesis dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. ¿Y qué quiso? Oye, en la única parte que encontramos que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, lo hastió. Y entonces dijo: traigamos un diluvio. Pero Noé halló gracia. Y el resto, apenas su familia, un grupito de 8 personas se salvaron. Y Sodoma y Gomorra, solo Lot pudo salir de ahí. Y algunos decimos lo que hemos oído decir a otros: hasta Lot cogió para Sodoma y allá se metió. Aquí dice que él afligía su alma. Yo no puedo decir lo contrario. No, es que Lot también se metió allá y hacía todas las vulgaridades. ¿Cómo sería que le iba a entregar a sus hijas a aquellos hombres perversos? Lo que no sabemos es cuánta fue la aflicción de él, cuánta fue la lucha, qué era lo que él estaba haciendo. Y a veces nos queda fácil juzgarlo porque como ya no está vivo, para que él se defienda. Pero aquí dice que él afligía su alma. Él rogaba, él pedía. Pero si no se querían arrepentir, mi hermano, usted puede orar y puede pedir y puede hacer lo que quiera. Pero si la gente no quiere arrepentirse, pues seguirá pecando. Y no vamos a condenar a nadie porque Dios no nos ha colocado aquí como jueces. Nos colocó simplemente como personas en la tierra, que tiene misericordia y nos coloca para que le compartamos a otros, porque eso es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Yo tengo que predicar si ese es el trabajo del pastor. Eso dijo el Señor. ¿Qué es el trabajo del pastor? Y en algunas partes dicen: ¿a eso le pagan? ¿A eso le pagan? Y estos versículos, vamos a saltarnos un poco para que ustedes en la casa tengan que leer, porque si no llegan a la casa ellos tienen que leer. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes mientras comen con vosotros, se recrean ¿en qué? En sus errores. Y eso está sucediendo con la iglesia hoy en día, con la iglesia. La iglesia no ha aprendido a respetar ni a Dios ni a sus semejantes. La iglesia no ha aprendido a respetar y a acatar lo que la palabra dice.
Estos, versículo 14. Tienen los ojos llenos de ¿qué? No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso dice la Biblia. No nos lo inventamos. De pronto alguno dice, claro, quién sabe quién le estará echando vaina. No. Estamos enseñando la palabra. Y necesitamos aprender de la palabra. Versículo 15. Han dejado el camino recto. Se han extraviado y siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de ¿qué? El amor, premio de la maldad. Balaam le estaba pagando para que fuera a maldecir al pueblo. Y dijo, ¿qué hago? Voy a consultar al Señor. El Señor le dijo, no va a ir por allá. Pero volvieron a mandarle mensajeros ofreciéndole más dinero. Y él dijo, voy a ir. ¿Qué hago? Voy a consultar al Señor. El Señor le dice nuevamente, no va. Pero cuando le envían más, entonces digo, vamos a consultar al Señor. Y dijo, Señor, pues si eso es lo que quiere, vaya. Pero no diga lo que está en su boca, sino lo que yo digo que tiene que decir. Pero Balaam quería ir a maldecir al pueblo. Y aquella gente ha dejado el camino recto, dice la palabra, y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam. Y dice la Biblia, versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad por una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tocó que le hablara un asno, hermano, ya que la gente no quiere escuchar la voz de Dios, aunque sea un burro, pero que le hable, que lo haga apartar, hermano. Porque a veces nos parece todo tan normal, y como han salido aquellos, la vida cristiana es facilito, conviértase y va a tener casa, carro, avión si es necesario. ¿A eso mismo el Señor? Si Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Gente que anda prometiendo libertad que ni ellos mismos tienen. Miren lo que dice el versículo 19. Vamos otro poquito para que ustedes sigan leyendo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso dice, ¿no es cierto? En el mismo libro de San Juan dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso dice la Biblia. El que mete al vicio cualquiera que sea, ¿qué es? Esclavo. Yo vi en séptimo día, creo que fue que vi, a una profesora de idiomas que cayó en la droga. 20 años duró la droga. Y ella dijo, porque le hice caso a una amiga en un momento que estaba angustiada, y le hice caso de que fuera y que mire que eso le iba a quitar el nerviosismo y la angustia que tenía. Dios, ahí caí. 20 años. Sabe 7 idiomas, hermano. Y duró 20 años en la calle perdida. Porque el que hace pecado, esclavo del pecado. Y ella llorando daba su testimonio y decía, ni yo misma puedo creer eso.
¿qué me haya sucedido? Y los que caen ahí se vuelven esclavos. Y los que caen en el licor, que a veces parece que es menos dañino, se vuelven esclavos. Yo conozco casi pariente, trabajador, sabe de cocina, hacía buenos buffets y banquetes. Fuimos compañeros hasta de trabajo, fuimos compañeros casi que de estudio, somos aquí en la ciudad. Y vaya a ver dónde anda. Con los viciosos, haciendo sus propias bebidas, con frutillo y con alcohol de ese dañino, y está esclavo del vicio. Porque el que hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavos del pecado. Y los que enseñan sobre eso y que no le dicen a su gente lo que está haciendo, se vuelven esclavos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice? Son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, que dice, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, hermano, una persona que ha conocido de Dios y se aparta, no crea que se las va a saber todas. Y esos impíos que se apartan, después vienen a enseñarle a uno. No he visto el primero que haya dicho de verdad, yo fallé, yo cometí error, tengo que decirle al Señor que me perdone, sino lo contrario. Eso allá le enseñan a uno hasta mentiras, eso son mentiras, eso se vuelven hasta blasfemos, hermano. Mentirosos, blasfemos. Ya empiezan a negar lo que aprendieron, ya empiezan a negar, a darse cuenta que la Biblia tiene muchos errores. Oiga, eso no lo hace ni el diablo. El diablo sabe que la Biblia es verdad. Tanto que la misma Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios, hermano. Pero nosotros, a veces nos parece como tan normal, eso, tómese su cervecita que no pasa nada. Fúmese su cigarrillito que eso no pasa nada. Es verdad, hermano. Yo pienso que una cerveza, el Señor pagó muchísimo. Dio toda su sangre para salvarnos a nosotros. Y no pienso que de pronto por una cerveza alguien se vaya a condenar, no, pero es mal testimonio porque lo ve que se toma una y detrás de una de pronto se toma la otra. Y ya resulta bailando, y ya resulta fumando, y ya resulta diciendo groserías. Igual. Y dice ahí, porque mejor que les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Más le valía no haber conocido, se hubiera quedado impío para siempre. Y no habiendo conocido, luego volverse atrás. No, es que el pastor quiere que uno vaya ya obligado. No, aquí nadie viene obligado. Aquí el que viene, ojalá venga, porque quiere adorar a Dios. El que quiera venir, bienvenido, pero sí es adorar a Dios. Pero si va a hablar que lo obligaron, que es que le sacaron hasta la plata del bolsillo, pues si le sacaron la plata del bolsillo hay ladrones en la iglesia. Pero aquí no se le va a sacar la plata a nadie. Y el que da voluntariamente. La Biblia dice, cada uno lee como propuso en su corazón.
No es por tristeza, no es por necesidad. Dios ama a quien. Ay, yo voy a llevar estos 10.000 pesos a ver si el Señor me da mejor ni dé. Pero si lo da con cariño, délo, porque es para la obra, para seguir llevando el Evangelio a otros que quizás no conocen. Y mire cómo termina diciendo la carta. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cielo. Eso dice en el libro de los Proverbios. El perro vuelve a ¿dónde? ¿Han visto gente que ha ido a la iglesia, pero por alguna razón no volvieron y ahora están felices en el mundo? ¿A dónde volvió? Como el perro, hermano. Eso dice la Biblia. Los trató de perros y los trató de cerdos, hermano. Vuelve a revolcarse en el cielo, no importa. Y mucha gente en diciembre hace eso, hermano. Margaret Barriera, no haber conocido la verdad. Es que el diciembre, como si fuera el diciembre es negocio, tenemos que pensar eso. El diciembre es festividades por todo lado, el diciembre es gastos de toda índole, que a veces no queda ni para dar en el sitio donde nos congregamos, y no hablo solamente de acá, de cualquier otro lugar igual. Entonces, como hay que echarle mano para los gastos, ¿de dónde sacan? De lo que le pertenece al Señor, de lo que le pertenece. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos perdone. Si alguien le llega a hablarle de la doctrina del salvo siempre salvo, dígale que lean la Biblia. Díganle que lean la Biblia. Que si alguien de los que nos escucha todavía está metido por ahí, trate de buscar a un pastor que le enseñe la palabra, que le comparta la palabra y que le diga que el pecado tiene castigo. El pecado tiene castigo. Vamos a orar. Señor Dios poderoso y eterno,